Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es para mí un enorme privilegio el poder compartir cada domingo la palabra de Dios, hermanos. Y les invito a abrir sus Biblias en esta ocasión en Hechos capítulo 5. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 voy a dar lectura a partir del versículo 12 y hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Les invito a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias te damos por cada enseñanza práctica que encontramos en ella. Enseñanza práctica para nuestra vida, en lo individual, en lo familiar y como iglesia. Señor, bendice ese tiempo de exposición bíblica. Úsame para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Beneficios de corregir el pecado en la iglesia. El corregir una conducta incorrecta tiene beneficios tanto en el plano individual, en lo familiar y en lo eclesiástico, por supuesto, mis amados hermanos. Muchos de nosotros tendríamos una vida mucho mejor y mucho más saludable quizá si corrigiéramos actos incorrectos que tenemos todos los días. Me refiero a actitudes en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos y cuestiones pecaminosas que sabemos que no deben de estar en nuestra vida y que muchas veces ahí las dejamos permanecer. En una familia todos sabemos que cuando un hijo, cuando es pequeño sobre todo, está desarrollando una actitud incorrecta, está desarrollando un estilo de vida inadecuado, la responsabilidad de los padres es justamente corregir esa conducta inadecuada. Si eso no se corrige, entonces puede haber graves problemas en la vida de ese niño, sobre todo cuando crezca y sea mayor. Bueno, en la iglesia pasa algo similar. Nosotros somos una familia como iglesia, y cuando el pecado no se corrige en la iglesia hay graves problemas. Pero cuando se trata de forma bíblica y correcta el pecado en la iglesia, entonces hay beneficios. La iglesia de Jerusalén, aquí en este relato del libro de los Hechos, nos muestra, esta iglesia, ya dijimos, estaba pasando por una presión externa muy fuerte. Las autoridades religiosas del judaísmo les habían amenazado a los apóstoles. Les prohibimos que ustedes sigan predicando el nombre de Jesucristo. Y ellos se fueron, no sin antes decirles, no los vamos a obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Sin embargo, estaba Satanás atacando a la iglesia desde dentro a través del pecado de un matrimonio, Ananías y Zafira. Gracias a Dios que Dios intervino y le dio sabiduría a los apóstoles para tratar adecuadamente ese pecado. El pecado fue confrontado y Dios envió juicio sobre este matrimonio. Y esa corrección oportuna y bíblica del pecado trajo beneficios a la iglesia de Jerusalén, como lo podemos ver. Y hermanos, nosotros somos una generación de cristianos en la actualidad. Tristemente, las iglesias en la actualidad se han olvidado de la disciplina eclesiástica. El hecho de que nosotros podamos ver en la historia, hermanos, la historia de la iglesia nos dice mucho acerca de la importancia que le daban a la disciplina eclesiástica. Cuando fue la reforma en el siglo XVI, hermanos, vemos cómo, nada más por citar un ejemplo, la declaración de fe belga, que se conoce como Confesión de Fe Belga del siglo XVI, en su artículo 29 dice lo siguiente acerca de cómo identificar a la iglesia verdadera. Y noten lo que dice: la verdadera iglesia se puede reconocer por las siguientes marcas. Primera marca: la iglesia se ocupa de la predicación pura del evangelio. Segunda marca:
hace uso de la administración pura de los sacramentos. Hago un paréntesis, nosotros como pueblo bautista no nos referimos a la cena del Señor y al bautismo como sacramentos porque no consideramos que sean medios de gracia, sino son más bien ordenanzas. Pero bueno, cierro el paréntesis y regreso a la cita de esta confesión de fe belga. Hace uso de la administración pura de los sacramentos tal como Cristo los instituyó. Y tercera marca, escuche, practica la disciplina eclesiástica para corregir las faltas. Vean cómo era fundamental, importantísimo, vital para identificar a la verdadera iglesia de Cristo, el conservar su santidad, el vigilar por la santidad de la iglesia a través de la observancia y aplicación bíblica de la disciplina. Una revisión de la literatura evangélica de los últimos 5 siglos nos mostrará que el tema de la disciplina era vital y prioritario tanto en la enseñanza como en la práctica de la iglesia. Sin embargo, hermanos, el cristianismo contemporáneo presenta gran debilidad en el tema de la disciplina, y por lo menos hay 2 actitudes o 2 formas incorrectas, 2 graves problemas que se pueden referir respecto a la disciplina en el contexto actual de la iglesia evangélica. El primero de ellos me refiero a una actitud de no disciplinar, simplemente no ejercer disciplina. Esto es una actitud equivocada. En estas iglesias que asumen esta actitud, los miembros de la iglesia que cometen pecados graves que ameritan iniciarse un proceso de disciplina, normalmente son tratados con una indiferencia ante el pecado. Y si en algún momento esto se hace conocido, simplemente se tiene una pequeña entrevista y ni siquiera se les quitan de los cargos que pudiesen estar ocupando. Vamos a suponer que una pareja de noviecitos del grupo de alabanza caen en fornicación y bueno, esto se sabe y de repente nada más hay una pequeña entrevista ahí y siguen en el grupo sin que haya ningún tipo de proceso de disciplina restauracional para este tipo de personas. Entonces se trata con mucha liviandad el pecado dentro de la iglesia. Tristemente se citan estas palabras del Nuevo Testamento, pero tomadas fuera de contexto, y se citan, por ejemplo, expresiones como esta: el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces esa frase se interpreta equivocadamente que, bueno, pues si hay pecado en la iglesia o algún hermano cae en pecado en la iglesia, pues el amor que nos tenemos debe cubrir ese pecado, como si cubrir aquí significara solapar, encubrir o dejar sin ningún tipo de tratamiento o dejarlo impune. No se trata de eso, esa es una primera actitud que vemos tristemente en muchas iglesias, equivocada. Pero hay otra segunda actitud, otro extremo, que también se ve en muchas iglesias, sobre todo de corte fundamentalista o sectarista, en donde, en un afán de tratar los pecados de una forma bíblica, se excede en las atribuciones pastorales y en muchas de estas iglesias el pastor se coloca como un tipo de investigador o tiene a un equipo de hermanos ahí cercanos a él que están vigilando a la vida de los hermanos y nomás están viendo en qué caen. Y si logran ver alguna pequeña falta, entonces los enjuician y hagan de cuenta que es la Inquisición, ¿no? Eso es una forma no correcta, no bíblica, y cuando en el ejercicio de la disciplina se olvidan de los principios de la mansedumbre, que es lo que nos habla Gálatas capítulo 5, se olvidan justamente de ese propósito restauracional de ganar al hermano, como nos dice el Señor en Mateo capítulo 18. Entonces ahí estamos hablando también de una forma equivocada de ejercer la disciplina. Pero ante el temor de querer caer en un extremo u otro, muchas iglesias dicen, pues no sabemos cómo hacerle cuando hay pecado
en nuestra iglesia. La forma bíblica de aplicar la disciplina, hermanos, es la siguiente. Cuando un miembro de la iglesia local cae en algún pecado que amerita, que puede poner en riesgo, o más bien en mal testimonio a la iglesia y el nombre de Cristo, hermanos, estamos hablando de pecados como inmoralidad sexual, robo, estafar a alguien, o cometer un fraude, o tener alguna denuncia penal por alguien fuera de la iglesia o incluso dentro de la iglesia. La Biblia habla también de disciplinar a aquellos que no se ocupan en nada, que están simplemente, que pudiendo trabajar no trabajan y son carga para otros. La Biblia también habla de disciplinar a aquellos que causan divisiones en la iglesia. Ellos tienen que ser llamados a disciplina. Bueno, todos estos pecados que atentan contra la unidad y la pureza y la santidad de la iglesia y su buen testimonio en la sociedad deben de ser sometidos a un proceso de disciplina bíblica. Y el Señor dio los pasos. El primer paso es que se trate el asunto en privado. En primer lugar, haya una reprensión, un llamado al arrepentimiento, y si es un verdadero creyente, ahí confesará su pecado, ahí se arrepentirá, y dependiendo de la gravedad, entonces se podrá vigilarlo durante un tiempo. Al respecto no hay nada escrito en la palabra de Dios, tenemos esa libertad, pero siempre si el pecado es demasiado grave, estamos hablando de una conducta de inmoralidad sexual o un robo, o hay alguna acusación penal, alguna investigación que se está llevando contra de un hermano, pues siempre es importante que, aunque él haya pedido perdón en lo privado, bueno, pues se dé un tiempo para ver en qué se resuelve aquel problema, y si es necesario que él restituya el daño, también lo debe de hacer, porque eso lo manda la palabra de Dios. Ese es el paso. Pero si él en la primera reprensión no escucha, entonces el hermano debe de ir, ya no va solo, van con otros 2 o 3 testigos y lo exhortan. Si no escucha a estos hermanos, entonces el caso se presenta a la iglesia, y si no escucha a la iglesia y no se arrepiente, no pide perdón, entonces se tendrá que considerar como una baja de la membresía, se debe considerar como gentil o publicano. Esa es la forma bíblica de cómo tratar los casos de pecado al interior de la iglesia, de una forma muy resumida, por supuesto. Pero creemos que tratar el pecado bíblicamente, hermanos, trae beneficios y bendiciones a la iglesia, como lo podemos ver aquí. ¿Qué beneficios y qué bendiciones trajo a la iglesia de Jerusalén el hecho de que hubieran corregido el pecado de Ananías y Zafira? Bueno, trajo como resultado lo siguiente, hermanos. Una iglesia que corrige el pecado es una iglesia que tiene poder. Hechos 5:12, primera parte. Segundo lugar, una iglesia que corrige el pecado es una iglesia que tiene unidad. Hechos 5:12b. Tercer lugar, la iglesia que corrige el pecado tiene buena reputación con la gente fuera de la iglesia. Hechos 5:13. En cuarto lugar, otro beneficio, la iglesia que corrige el pecado es una iglesia que tiene crecimiento e influencia. Vamos a ver la primera de estas bendiciones o beneficios de corregir el pecado en la iglesia. En primer lugar, Hechos 5:12 dice: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esta expresión, y por mano de los apóstoles, nos recuerda lo que ya hemos dicho en otras predicaciones, hermanos. El ministerio de señales y milagros está ligado directamente al ministerio apostólico. No está ligado al ministerio pastoral, no al ministerio de los diáconos o a cualquier cristiano. Era por mano de los apóstoles que se hacían las señales y milagros. Esta es la razón por la que muchos movimientos modernos de señales y milagros que existen, supuestos milagros y señales que dicen hacer estas gentes,
tienen que hablar también de que tienen apóstoles. Creemos que el oficio apostólico fue constituido por el mismo Señor Jesucristo para el periodo, note aquí, para el periodo fundacional de la iglesia. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, en esa misma carta de Efesios, veamos cuál fue el propósito por el cual Cristo constituyó apóstoles y profetas. Efesios 2:19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando de la iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí la iglesia está siendo comparada con un edificio cuya piedra fundacional es Jesucristo. Ahora, el fundamento de este edificio fue colocado por ¿quiénes? Dice este pasaje, por los apóstoles y profetas. No se necesita ser ni ingeniero ni siquiera maestro de obras para saber que los cimientos de una casa, un edificio, se colocan una sola vez, y esto es al principio de la obra. Lo que dice este pasaje es que este edificio espiritual, que es la iglesia, quienes pusieron su fundamento fueron los apóstoles y los profetas. Su función fue importantísima, pero actualmente ya no es necesaria, porque el fundamento de la iglesia ya está puesto. Mientras ellos ponían el fundamento, con su predicación y con su testimonio, Dios iba confirmando esa predicación y ese testimonio a través de señales, milagros y prodigios. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios, note esto, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ese es el propósito de estos milagros. Dice, se hacían, regresamos a nuestro texto de Hechos 5, y se hacían muchas señales y prodigios. El énfasis aquí, hermanos, está en la palabra muchas. Dios estaba confirmando el testimonio y predicación apostólica mediante abundancia de señales y prodigios. Las palabras usadas aquí son semeión, que ya lo vimos, hermanos. Semeión significa, es una palabra griega que significa señal, marca, prenda o signo. Y la palabra para prodigios es teras, que significa algo extraño que provoca asombro en el observador. Estas señales y prodigios apuntaban a la gloria y al poder de Dios. Era justo ese poder del que habló Jesús antes de ascender a los cielos, cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note que el poder del que habla Hechos 1:8 es un poder para ser testigos, es decir, para la proclamación del Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia no existe en el mundo para entretener al mundo con espectáculos asombrosos. Las iglesias están aquí para ser testigos de Cristo, y esa y solo esa es su misión en el mundo. Y para cumplir esa misión, la iglesia necesita poder. Y para que ese poder se manifieste, necesita ser una iglesia santa. Necesita corregirse el pecado. Dice este pasaje, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esta expresión en el pueblo. Note cómo los beneficios de los milagros, hermanos, no eran necesariamente hacia gente al interior de la iglesia, sino estas señales eran en el pueblo, se hacían en el pueblo. Esto nos dice dos cosas importantes. En primer lugar, los milagros y prodigios eran actos públicos. No era algo privado que después se salía a anunciar y proclamar como un milagro, sino que había testigos. Y en segundo lugar, estos actos, al ser públicos, eran verificables. No eran trucos de magia. Eran verificables. Algo sobrenatural acababa de ocurrir ahí,
y la gente no lo podía negar. Esto por supuesto no tiene nada que ver con los supuestos milagros que hoy se anuncian y se promueven el día de hoy por muchos grupos. Mucha gente, muchos hoy quisieran ver una iglesia poderosa. Y nos preguntamos, ¿por qué la iglesia ha perdido su poder y su influencia en el mundo? La respuesta es que la iglesia de hoy tiene mucho pecado en su interior. Y eso no le permite avanzar en la proclamación del evangelio. La iglesia de hoy piensa equivocadamente que puede sustituir el poder del Espíritu Santo por estrategias de mercado, por programas, por actividades y, lo que es peor, por presentar un evangelio diluido. Ahora, la iglesia, muchas iglesias, se ven a sí mismas como una empresa. Una empresa que ofrece servicios espirituales o religiosos a la gente, y consideran estas iglesias que han tomado este camino que el concepto de satisfacción del cliente es lo más importante. Y eso, hermanos, solamente da crecimiento artificial a la iglesia. Pero volviendo al punto, ¿por qué la iglesia de hoy pareciese que no avanza? Creemos que es porque hay mucho pecado en su interior y que este no ha sido tratado bíblicamente. En Josué 7 vemos un episodio a manera de ilustración, hermanos. El pueblo de Israel estaba conquistando la tierra de Canaán y venían de una gran victoria. Habían visto caer los muros de Jericó, pero había un mandato de Dios: no tomar nada del anatema, nada de las riquezas que había en su interior. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betamén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Qué palabras tan fuertes. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema delante de vosotros. Eso le dice Dios a la iglesia del siglo XXI. No estaré más con ustedes hasta que traten el pecado que hay en su interior. Muchas iglesias locales han perdido el respaldo de Dios en lo que hacen, debido a que no han tratado de forma bíblica con el pecado que ha ocurrido entre ellos. Un segundo beneficio de corregir el pecado en la iglesia es que trae unidad a la iglesia. Corregir el pecado en la iglesia trae unidad a la iglesia. Versículos 12
y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermanos, una iglesia que corrige el pecado no solamente tiene poder para proclamar el evangelio y seguir avanzando el reino de Dios, sino que una iglesia que corrige el pecado también tiene unidad. Es una iglesia unida. La palabra griega aquí es homotumadón, que significa de común acuerdo. Esta palabra viene de homos, que significa mismo, y tumos, que significa mente, de una misma mente, hermanos. Esto no implica que no existieran opiniones diferentes, o perspectivas, o diferentes puntos de vista en asuntos periféricos. Por supuesto que en la comunidad cristiana de Jerusalén, hermanos, había lugar para el pensamiento propio, el sano debate de las ideas, pero en lo fundamental eran de una sola opinión. La iglesia de Jerusalén era de un pensamiento unánime en los siguientes puntos: en la prioridad de proclamar el evangelio, en la prioridad de defender la doctrina de los apóstoles, en la importancia y la prioridad de la observancia de las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, en la importancia y prioridad de la comunión unos con otros, y en la importancia de la ayuda mutua dentro y fuera de la iglesia. La unidad en la iglesia es a la vez un mandamiento y una aspiración. La unidad en la iglesia no debe confundirse con uniformidad. Dios no nos llama como iglesia a la uniformidad. La uniformidad, hermanos, es un aspecto externo. Por lo general es impuesto por alguna autoridad y tiene que ver con que todos pensemos o opinemos igual, o incluso que en aspectos secundarios y no fundamentales. Uniformidad es que todos utilicemos, por ejemplo, la misma liturgia, el mismo programa, los mismos proyectos, como si se tratara de una especie de corporativo. Tampoco se nos llama en la Biblia a la unión. La unión es algo externo y consiste en hacer visible desde fuera de la iglesia como si fuésemos una sola entidad, hermanos. Y este es justamente el proyecto y aspiración del movimiento ecuménico impulsado por el romanismo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿a qué sí nos llama el Señor como iglesia, hermanos? Nos llama a la unidad, no a crear unidad, ni a fortalecer la unidad. Efesios 4:3. ¿Qué dice Efesios 4:3? Se nos llama a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note que la unidad en la iglesia es una realidad creada por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, por la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia. ¿A qué se nos llama? No a crearla, ya la creó el Espíritu Santo, ya existe, ya está su presencia real de esa unidad. Estamos llamados a guardarla, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu es justamente el vínculo, es ese pegamento que nos mantiene unidos en un cuerpo. Y la amenaza principal a la unidad de toda iglesia local, ¿cuál creen que es, hermanos? El pecado. El pecado es la peor amenaza a la unidad en la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal en muchos aspectos. Y esa carnalidad se hacía manifiesta por sus divisiones que había entre ellos. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, o sea, alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Hermanos, la falta de unidad en la iglesia, el descuidar la unidad en la iglesia, hermanos, es signo de inmadurez cristiana y es signo de carnalidad. Pero seguimos viendo nuestro pasaje, hermanos. Dice aquí que todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Era
para el tamaño de la membresía de la iglesia, ya la iglesia de Jerusalén era una iglesia que se contaban por miles para ese entonces. El pórtico de Salomón era una columnata que había ahí muy grande donde cabían muchas personas y era el espacio adecuado para las reuniones que ameritaban la multitud de los creyentes. Hermanos, hablando de la unidad en la iglesia, ninguna persona, por más interesada que esté en conocer del Señor, deseará pertenecer a una comunidad donde se respira un ambiente de división. Nadie nos sentimos cómodos, nadie duramos mucho tiempo a gusto donde hay un ambiente divisivo. Las iglesias que no son capaces de ponerse de acuerdo en lo sustantivo, hermanos, difícilmente esas iglesias progresarán. Un buen principio para comenzar a cumplir el mandato de guardar la unidad del Espíritu es corregir el pecado. Corregir bíblicamente el pecado cuando éste se presenta. Un tercer beneficio de corregir el pecado, hermanos. La iglesia que corrige el pecado no solamente tiene poder, no solamente tiene unidad, fortalecida la unidad, sino que también una iglesia que corrige el pecado tiene buena reputación con los de afuera. Note cómo dice el versículo 13. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hermanos, todos sabemos que no todas las personas responderán a nuestro evangelio que predicamos. Mucha gente de la ciudad de Jerusalén no se identificaba con los cristianos. No se identificaban con la causa de Cristo. No reconocían a Jesús como su Mesías. Pero note cómo la iglesia se iba identificando cada vez más como un grupo bien definido, bien ubicado. Un grupo distinto dentro de la comunidad judía de Jerusalén. Muchas personas no se atrevían a juntarse con los cristianos debido a la amenaza que había sobre la iglesia de que no se predicara a Jesucristo en la ciudad. Pero note esta expresión, mas el pueblo los alababa grandemente. A pesar del temor de la gente, de que los vieran conviviendo con los cristianos, esa misma gente, hermanos, los alababa grandemente. Obvio, aquí no se trata de una alabanza en el sentido de la alabanza que va dirigida a Dios. Aquí la palabra es megaluno, que significa hacer grande. Se traduce con el verbo engrandecer. La gente que no pertenecía a la iglesia de Jerusalén tenía una muy buena opinión de las personas que conformaban la iglesia. ¿Podríamos decir lo mismo de la iglesia actual? Honestamente, en muchos casos, no, hermanos. Si hiciéramos una encuesta entre la gente que no se identifica como cristiana y les preguntáramos, ¿qué considera que más ha desprestigiado a la iglesia contemporánea? Seguramente nos contestarían que son los casos de pecado, de conductas inadecuadas, de corrupción, que han permanecido impunes en la iglesia. Cuando la iglesia es congruente entre lo que predica y en cómo vive, en su manera de vivir, entonces se gana el respeto de los que están fuera de la iglesia. Incluso cuando estas personas no están de acuerdo con nuestro mensaje. Un cuarto beneficio de corregir el pecado, hermanos. Ya hemos visto hasta ahorita 3. Una iglesia que corrige el pecado es una iglesia poderosa, con poder para seguir avanzando en la proclamación del evangelio. Una iglesia que corrige el pecado es una iglesia cuya unidad es fortalecida. Una iglesia que corrige el pecado también tiene un buen testimonio para con los de afuera. Y en cuarto lugar, la iglesia que corrige el pecado tiene crecimiento e influencia en la comunidad y más allá de la comunidad. Y los que creían en el Señor, versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Toda iglesia saludable, hermanos, deseará crecer. Es natural, legítimo y bíblico el deseo de crecer. El que una iglesia busque que más gente escuche el evangelio, que más gente conozca a Cristo, que más gente se una a la iglesia, es el deseo de querer cumplir con la gran comisión, hermanos. El problema contemporáneo del crecimiento, ¿saben cuál es?
no es el deseo de crecer, sino la estrategia de cómo crecer. Es querer tomar en nuestras manos una actividad que le corresponde a Dios. Para ilustrar esto, pondré una analogía con el crecimiento de un niño. El crecimiento de los niños forma parte de los procesos naturales establecidos por Dios. En otras palabras, en cierto sentido, hermanos, un niño crece por sí solo, por sí mismo, sin ninguna intervención. Pero hay acciones que todo padre responsable debe de llevar a cabo para que este crecimiento no se interrumpa. ¿Como cuáles, hermanos? Pues una alimentación nutritiva, adecuada, fomentar la actividad física en los niños, etc. Pero el Señor puso otro ejemplo en el campo de la agronomía. En Mateo 4:26 Jesús dijo, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Hermanos, la iglesia de Cristo de suyo crecerá. Este crecimiento, cuando es orgánico, es debido a una obra divina, sin que él sepa cómo, dice este pasaje, hermanos. Pablo, hablando del crecimiento en la iglesia de Corinto, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El que sea Dios quien dé el crecimiento no significa que nosotros no tengamos responsabilidad, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos la siguiente responsabilidad y al cumplirlas impactarán en nuestro crecimiento numérico. Debemos de ser fieles en predicar el evangelio, por supuesto. Debemos de ser fieles en la oración evangelística. Debemos de ser fieles en guardar la unidad del Espíritu. Debemos de velar por la santidad de la iglesia, hermanos, que es nuestro tema hoy. Ahora bien, estas cosas son parte de la vida normal de toda iglesia. Pero cuando se cumplen y una iglesia es fiel en observarlas, es fiel en predicar el evangelio, en la oración evangelística, en la unidad del Espíritu y en la santidad, hermanos, en el ejercicio de la disciplina, la iglesia crecerá. Este crecimiento se dará porque Dios es una obra divina. Dios lo dará. El problema, hermanos, es cuando las iglesias quieren tomar atajos para crecer y acelerar un crecimiento. Un crecimiento que será, como ya dije, de forma artificial. Cuando una iglesia dice, no, yo no quiero esperarme al crecimiento orgánico, yo quiero resultados pronto. Y entonces, ¿qué viene, hermanos? Vienen las estrategias de mercado, viene la inclusión de todo tipo de ideologías y de preferencias, viene la dilución del evangelio, viene la afinidad con la agenda del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. El libro de los Hechos nos ha dejado ya en claro que el crecimiento es asunto de Dios, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Note, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para las iglesias que no nos dejamos seducir por las propuestas de estos crecimientos explosivos y artificiales, este pasaje, hermanos, de Hechos nos centra en el hecho de que cuando se corrige el pecado, no cuando se oculta, no cuando el pecado se minimiza, o cuando el pecado se trata de justificar, sino cuando el pecado es corregido de una forma bíblica, entonces habrá crecimiento. Hechos 5:14. Y los que creían al Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto, hermanos, ocurrió cuando se corrigió el pecado de un matrimonio, Ananías y Zafira. Gran número así como de hombres y mujeres. Hermanos, la iglesia es un organismo heterogéneo. Hay aquí de todas las edades, hay de todos los niveles socioeconómicos, de todos los niveles educativos, hay profesionistas, hay no profesionistas, hay campesinos, hay no campesinos. Todos somos un cuerpo en Cristo, hermanos, y esas diferencias no afectan nuestra unión y nuestro amor.
Ahora hay muchas iglesias que quieren ser más elitistas. Sobre todo iglesias que se enfocan a cierto sector. Hay personas que quieren hacer iglesias para alcanzar a los empresarios y tener solamente gente de mucho dinero ahí en esas iglesias. No, hermanos, dejemos así como Dios diseñó a la iglesia, con toda esa diversidad. Y aquí habla de que hay espacio, hermanos, para esa gran gama de variedad de tipo de personas y de todo trasfondo. Es multiétnica la iglesia, hermanos, también. Esto no significa, hermanos, que la iglesia de Cristo vamos a aceptar todo tipo de ideologías, ¿no? Ni vamos a aceptar a todo tipo de personas aunque estén en contra de los mandamientos de Dios. Concluyo, hermanos. Una pregunta que bien debiéramos hacernos: ¿habrá, antes de que Cristo regrese por su pueblo, hermanos, será que habrá algún momento en que la iglesia no necesita corregir el pecado porque ya no se presente pecado? No. La respuesta es no, porque la iglesia de Cristo está formada por pecadores. Algunos pecadores son pecadores regenerados, que aún luchan con su vieja naturaleza. Pero otros, hermanos, que también están dentro de la iglesia visible, son pecadores que no han sido regenerados. Entonces, ya sea por unos o por otros, pero siempre existirá la posibilidad de que se presente pecado. Y mientras esta posibilidad y sea una realidad en la iglesia, hermanos, la iglesia deberá corregir el pecado a través de una observancia de la disciplina eclesiástica. El hacerlo traerá los siguientes beneficios, como ya vimos en este pasaje. Una iglesia que corrige el pecado de forma bíblica será una iglesia poderosa, una iglesia que tiene poder. Una iglesia que corrige el pecado es una iglesia que tiene unidad. Una iglesia que corrige el pecado tiene buena reputación con los de afuera. Y una iglesia que corrige el pecado es una iglesia que experimenta un crecimiento y una influencia, como en este pasaje, hermanos, no solamente con los de la ciudad de Jerusalén, sino también de las ciudades de alrededor. Se empezará a correr la fama de que hay un grupo de gente que realmente está siguiendo a Cristo, no solamente en su testimonio verbal, sino en su forma de vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer esa iglesia, que nos conceda en su gracia el ver el pecado en toda su seriedad y corregirlo, hermanos, sí con amor, sí con mansedumbre, sí con el propósito de restaurar al que pecó, pero también, hermanos, no siendo indolentes con el pecado, no siendo dejándolo pasar, encubriéndolo, sino tratándolo bíblicamente. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Trae bendición a nuestras vidas a través de ella. Sé glorificado. En nombre de Cristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.